Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra penúltima lección, penúltima clase del curso de Antropología Bíblica. Y pero antes vamos a tratar de concluir la lección de la clase de la semana pasada, con tal de que pueda quedar bien, pues el concepto, ¿no? De lo que abordamos el jueves acerca de la caída de la humanidad. Ese fue el tema, o ese es el tema, mejor dicho. Entonces, pero antes vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por concedernos una vez más este tiempo para estudiar la doctrina de tu palabra. Concédenos el entendimiento, la disposición de mente para poder atesorar lo que tú nos quieres enseñar. Oramos por la vida de cada uno de los estudiantes también, para que puedan participar y comprender la belleza, la profundidad y la aplicabilidad también de esta doctrina para la vida diaria, para la vida cristiana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Permítame. Ahora sí. En el punto 3 vamos a retomar la lección donde dice que el incrédulo podría rechazar la idea de la caída de la raza en Adán, pero no nos gusta recibir la culpa de otra persona. Pero si no aceptamos el pecado de Adán atribuidos a nosotros para ser consistentes, tampoco podríamos aceptar la justicia de Cristo que es imputada a nosotros. Entonces noten la importancia, ¿no? De reconocer la imputación del pecado, de la culpa de Adán, para de esta manera poder también creer que la justicia de Cristo nos es imputada. No nos puede ser imputada la justicia de Cristo si no reconocemos que el pecado y la culpa de Adán también nos alcanza. Lo que ya vimos, ¿no? Lo que se denomina en teología como el pecado original, ¿verdad? También Pablo Santamauro describe la correspondencia entre el papel de cabeza federal de Adán y de Jesucristo, porque de eso se trata, ¿no? Reconocer que Adán fue la cabeza federal de la humanidad. Cristo es la cabeza de los elegidos. Lo que Adán hizo, la culpa que él acarrió por su pecado, nos es imputado a todos. Y lo que Cristo hizo, redimiéndonos de nuestros pecados, muriendo en la cruz por nuestra culpa, esa obra, esa justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Nuestra participación en la desobediencia de Adán y nuestra participación en la obediencia de Cristo están interconectadas de tal forma que si alguien rechaza la doctrina de la imputación del pecado de Adán, o sea, el fundamento de la doctrina del pecado original, debe por lógica deducción rechazar también la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo. O sea, no puedes creer en una y rechazar otra. Las dos cosas se tienen que aceptar como verdad bíblica, ya que la justicia de Cristo es la base de la doctrina de la justificación judicial. Nuestra relación con Adán se describe en los mismos términos que se usan para hablar de nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es un aspecto importante que destacar, ¿no? La unión con Adán y la unión con Cristo son dos realidades que comparten significados mutuos.
Todos los que están en Adán, o sea, unidos con Adán, reciben ciertas cosas en virtud de esa unión. Del mismo modo que todos los que están en Cristo reciben cosas en virtud de esa unión con Cristo. Entonces, no se puede separar estas dos realidades. La misma gente que resiste la imputación del pecado de Adán, dice Santa Mauro, una vez que se les presiona, admite que Dios trató a Jesús conforme a los pecados de ellos. Si Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿cómo puede ser justo que muramos por el pecado de Adán? Heredamos la corrupción moral de Adán, es decir, el pecado original. Podrías quemar tu brazo y quedar con una gran cicatriz o mancha en tu piel el resto de tu vida. Pero cuando tengas hijos, ellos no tendrán esa mancha porque no se hereda. Sin embargo, por disposición divina, toda la descendencia natural de Adán heredó su mancha, su corrupción, su contaminación moral, ¿sí? Este estado corrupto es determinante para cómo se comporte el hombre. Actuamos pecaminosamente porque expresamos la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Entonces es importante recalcar esta verdad, que no hay pues un punto neutro, ¿no? En esta afirmación. Todo hombre nacido de mujer nace con la corrupción moral. Heredamos de Adán esa mancha del pecado, lo cual nos hace igual culpables delante de Dios. Resulta perturbación de la relación Dios-hombre o muerte espiritual. Ese pecado original, esa mancha, esa culpa. El hombre está en enemistad con Dios. Perdió su congruencia con la voluntad de Dios y quedó sin capacidad de restaurarla. El término muerte espiritual señala básicamente lo mismo que el término depravación total. Solo el énfasis es diferente. Entonces, cuando hablamos de corrupción moral, cuando hablamos de que heredamos, en este sentido, la culpa original, estamos hablando de la depravación total. Cambió la actitud de Adán y Eva para con Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dijo Adán al Señor. El pasaje indica que la vergüenza de estar desnudos tuvo que ver con su relación con Dios. Buscaron esconderse de él. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios y ahora huye de su rostro, huye de la comunión. Ahora hay temor, hay miedo de Dios y la vergüenza de aparecer en su presencia. Dios es igual a luz y en él no hay tinieblas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice Juan 3:20. Entonces, el primer pecado, la desobediencia de nuestros primeros padres, cambió la actitud de Adán, de Eva, o sea, de los que cometieron la desobediencia para con Dios, pero también cambió la postura de Dios hacia el hombre. No solo el hombre cambió, que se volvió temeroso, avergonzado, huyendo de la presencia del Señor, sino Dios también cambia la postura hacia el hombre. Antes solo hubo el favor divino, paz y armonía. Ahora tenemos que aclarar también que esta palabra de cambio no significa que Dios cambie de parecer como nosotros. Recuerden que Él es inmutable, sino más bien va a retribuir de acuerdo a la acción de Adán y Eva, iba a ser también la acción divina, ¿no?
que Dios ya lo había dicho con anterioridad, por lo tanto, es una forma más humana, ¿no? Decir que Dios cambió de postura, no es que cambió de parecer, no es que repentinamente tuvo que hacer una enmienda, ¿no? A su mandamiento, sino es algo que él ya había anticipado. Antes solo hubo el favor divino, paz y armonía. Dios andaba en Edén. El hombre disfrutó la convivencia estrecha con su creador. Mas ahora entra en la relación divinidad-humanidad, la ira, el reproche, la retribución, la maldición y la condenación. En esto consiste, como dijimos, ¿no? En nuestra comprensión humana, ese cambio de postura. Antes había comunión, había amistad incluso de Dios con el hombre. Ahora hay ira, reproche, retribución, maldición y condenación. La santidad de Dios no convive con el pecado. Por ende, los hombres son exiliados de su presencia, perdiendo la comunión íntima con Él. Son expulsados del paraíso a la vez, del jardín fructífero. John Murray y otros llaman esta separación de Dios muerte judicial. Otros teólogos le llaman muerte espiritual. Sin embargo, como vimos, la expulsión de Adán y Eva del Edén fue también una muestra de gracia. Es decir, Dios estaba protegiendo a nuestros primeros padres de no comer del árbol de la vida para que no fueran confirmados en perdición eterna. Entonces, no hay tal cosa como pensar que Dios está siendo exagerado en su juicio. No, Él está protegiendo a esta primera pareja. Para Jesús, que ya se conectó, seguimos en la lección número 6, ya que no concluimos, y es mi Buenas deseo que noches, profe, podamos, Dios lo bendiga. Sí, sí, buenas noches, para que dale. podamos concluir y iniciar también con la lección número 7. Sí, claro. También resulta perturbación en las relaciones humanas. No solo hubo cambio en el hombre, no solo hubo respuesta divina, creo que eso es lo más correcto en vez de hablar de cambio de postura, respuesta divina a la desobediencia humana, también se perturbó las relaciones humanas. La naturaleza pecaminosa de los individuos perjudica las relaciones humanas. El hombre ahora hace todo el catálogo de vicios, la poligamia, la envidia, el homicidio y todo género de mal, de maldad que las escrituras mismas también hacen mención. La misma relación de pareja quedó alterada, dijo Dios, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. La interpretación más factible que he visto de este texto explica que en lugar de felizmente someterse a su marido, la mujer deseará dominarlo, pero el esposo seguirá siendo cabeza de la familia. Y este es el patrón, ¿no? Que se ha visto desde el momento en que Dios pronunció juicio por la desobediencia de nuestros primeros padres, en donde la mujer busca emanciparse, pero el hombre también busca querer enseñorearse de manera desmedida. De allí que, como se ha mencionado, la exhortación apostólica en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, ¿no? Donde el apóstol Pablo pide a las esposas que se sometan, se respeten a sus maridos. Y a los hombres les pide que amen a sus esposas. Noten que hay dos mandamientos distintos, ¿no? Un mandamiento para la mujer y otro para el hombre. ¿Por qué Dios le pide a la mujer que respete a su marido? Porque lo más difícil para la mujer es someterse. Porque Dios le pide al hombre que ame a su mujer, porque lo más difícil para el hombre es amar a una sola mujer.
Por lo tanto, los creyentes debemos estar advertidos de estas debilidades de la naturaleza humana caída, ¿sí? Resulta también perturbación en la relación entre el hombre y la tierra. Ukema habla de la imagen original, la imagen pervertida, la imagen renovada y la imagen perfeccionada. La imagen original es lo que hubo antes de la caída. Todo era armonía. La imagen pervertida es cuando esto ocurre en la caída. La imagen renovada es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los creyentes. Y la imagen perfeccionada es la misma obra del Espíritu Santo cuando llegue a su feliz conclusión, ¿no? Donde habrá perfección total. En cuanto a la imagen pervertida, Huckema dice, la perversión también ha ocurrido en la tercera relación, aquella que el hombre y aquella el hombre y la naturaleza. En lugar de regir la tierra en obediencia a Dios, el hombre ahora usa la tierra y sus recursos para sus propios fines egoístas, habiendo olvidado que le fue dado dominio sobre la tierra para glorificar a Dios y beneficiar a su prójimo. El hombre ahora ejercita dominio en maneras pecaminosas. Explota los recursos naturales sin tener en cuenta el futuro, desnudando bosques sin reforestación, sembrando sin practicar la rotación de los cultivos, fallando en tomar medidas para prevenir la erosión. ¿Se han preguntado ustedes la cantidad de crudo que se extrae en las profundidades de la tierra? Y no estamos hablando de un país, estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Es impresionante la manera en cómo los gobiernos, porque ni siquiera es un asunto que lo maneje la propiedad privada, sino los gobiernos abusan y explotan en este sentido en la extracción del crudo, ¿no? Del petróleo, creyendo de que es un recurso renovable, que si saca, la tierra va a seguir produciendo petróleo y no es así. ¿Qué pasa con los agricultores? Yo he visto cómo trabajan la tierra, que tan pronto está espigando la milpa, el maíz, ya están sembrando por debajo de la milpa otra hilada, ¿no? Ya sea del mismo producto o de frijol o de cualquier otra siembra. Y todo el año la tierra está siendo explotada. Y todos los años, cuando las escrituras en el antiguo pacto, ¿no? Dios había ordenado que se dejara descansar la tierra cada 6 años. O sea, el séptimo año era año de jubileo, era año sabático. Pero ¿por qué ocurre esto? Ocurre debido a la misma naturaleza pecaminosa del hombre que quiere más. Y no importa cómo lo vaya a conseguir, no importa si esto vaya en contra del mismo equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Explota los recursos naturales sin tener en cuenta el futuro. Sus fábricas contaminan los ríos y los lagos y sus chimeneas contaminan el aire y parece que a nadie le importa. Hace algunas semanas aquí en México, desde a principios de febrero, creo, se empezó a contaminar las playas por todo el litoral del Golfo de México, desde Campeche hasta Tamaulipas. El gobierno no asumió la responsabilidad en primera instancia. Primero dijo que era un barco fantasma que no se había identificado, que había derramado petróleo
en el mar. Otros dijeron, el mismo gobierno, que eran chapapoteras que habían aparecido espontáneamente en la superficie, ¿no? De la tierra y también del fondo del mar. No recuerdo cuál fue la tercera causa que dijeron. Hasta hace unas 2 semanas que la compañía petrolera aquí en México reconoció que un ducto que conecta a una plataforma en Campeche a alguna batería en tierra se había roto y por ahí había estado ahora sí que escapando, ¿no? El petróleo o el crudo. Y fue por a lo largo de todo el litoral, desde Campeche, pasando Tabasco, Veracruz, hasta Tamaulipas. Hubo contaminación, pero además hubo muerte de peces, de animales también, y se afectó desde luego la economía también de los pescadores. Pero nadie se hace responsable. Y siendo el gobierno, menos lo va a hacer, ¿no? Su descubrimiento de los secretos de la fisión o de la fisión nuclear, en lugar de beneficiar a la humanidad, ha llegado a ser una amenaza escalofriante sobre nuestras cabezas. Bien sabemos que este tema, ¿no? De la fisión nuclear puede ser bueno si se usa para generar energía, ¿sí? Energía, pues, más perdurable que tener presas hidroeléctricas, que usar ventiladores eólicas, que usar paneles solares. Por ejemplo, los grandes buques, los submarinos, esos se alimentan de fisión nuclear o de energía nuclear y pueden abastecerse por muchos años. No tienen que estar cargando combustible para desplazarse. Entonces, en ese sentido es útil, puede ser usado para bien. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con el conflicto que Estados Unidos e Israel tuvieron con Irán? ¿Cuál fue la razón del conflicto? El mismo gobierno iraní había confesado que habían enriquecido una cantidad de 450 kilos de uranio para fabricar armas nucleares, no para ayudar a la gente que tuviera mejor energía eléctrica o en algunas otras formas que se puede aplicar la energía nuclear, en la medicina incluso, ¿no? No, no es para eso. Ellos estaban enriqueciendo el uranio para fabricar armas nucleares. Y entonces noten, es cierto que otros países también tienen armas nucleares, pero lo tienen para defensa. En cambio, pues este país, siendo musulmán, siendo pues un país que muestra mucha intolerancia religiosa y que sabe que los musulmanes a los occidentales y otros que no profesen la religión islámica lo ven como los infieles y que todos los infieles merecen morir. Por lo tanto, se puede usar, ¿no? Esa arma con un fin legítimo según ellos. Entonces noten que muchas cosas Dios ha dejado para beneficio de la humanidad, pero el hombre en su pecado, vez de usarlo para bien, lo usa para mal. Y en sus logros culturales, su literatura, su arte, su ciencia, su tecnología, la meta del hombre es magnificarse a sí mismo en lugar de alabar a Dios. Entonces, de esto se trata los alcances, ¿no? Que tuvo la caída de nuestros primeros padres. No fueron ellos solamente los que sufrieron las consecuencias. Toda la humanidad que ha existido sobre la tierra pasa por esos efectos devastadores de la desobediencia de Adán y Eva.
Ah, dice aquí, corrupción es una condición. La diferencia entre corrupción y culpa. Corrupción es una condición, se hereda como se heredan color de los ojos o cabello. Culpa es una asignación. Se hereda como se hereda un apellido o un título de propiedad. Entonces aquí tenemos un cuadro que explica, ¿no? Y relaciona entre lo que es la corrupción y la culpa que viene de Adán. Corrupción es una condición moral, condición inherente depravada, es decir, no se obtiene de afuera, con ello, con esa condición nacemos, se hereda como color de cabello o ojos. Esa corrupción Cristo no la poseyó, se heredó de Adán a sus descendientes porque él era su cabeza natural. En cambio, la culpa es una asignación legal, atribución o imputación de responsabilidad o condenación. Se hereda como título real o propiedad. Puede ser dado a otro. La asumió Cristo. Se heredó de Adán a sus descendientes porque él era su cabeza federal. Noten entonces, Cristo no heredó la corrupción o el pecado de Adán, pero lo que sí heredó, o que más bien asumió, no heredó, asumió Cristo, es la culpa, la culpa. Por eso decimos, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Murió por nuestra culpa, es decir, Él asumió nuestra culpa, ¿sí? Nosotros estábamos condenados, pero Cristo asume esa responsabilidad ante su Padre y Él experimenta todo el furor de la ira de Dios. Esto es lo que se conoce en teología como propiciación. Propiciación. Dios derrama su ira contra la humanidad pecadora, pero Cristo se interpone, se coloca en medio para que en este sentido la humanidad caída no sufra la ira de Dios, sino que Él recibe toda la ira del Padre por nuestra culpa. Entonces es bueno distinguir estos dos conceptos, ¿no? La corrupción es una condición moral y la culpa es una asignación legal, ¿sí? Y esta culpa, aunque Cristo la sufrió por nosotros, todavía hay una culpa que permanecerá en nosotros, incluso después de la muerte. Francis Turretín habla al respecto entre lo que es la culpa real y la culpa potencial, ¿sí? La culpa potencial es aquella que experimenta el hombre antes de venir a Cristo, donde se siente avergonzado, culpable, merecedor de condenación de la ira de Dios por la manera en cómo ha pecado flagrantemente contra la santidad y la gloria de Cristo. Pero cuando escucha el mensaje del Evangelio, cree en esa obra eficaz que Cristo hizo por él, entonces él es librado de toda culpa. Ya no tiene que sentirse culpable delante de Dios, porque Cristo asumió esa culpa. Pero cuando entramos ya en esa relación con Cristo, donde nuestros pecados son perdonados y no hay cuentas pendientes con Dios, todo ha sido pagado, aún así todavía experimentamos una clase de culpa que se llama culpa real. Es decir, la culpa real tiene que ver de que el creyente, aún después de ser perdonado, todavía recuerda sus pecados, pero sus pecados ya no le condenan. Más bien lo recuerda para darle gracias a Dios por dónde lo sacó, de dónde lo sacó.
Entonces ya no es una culpa que atormente, sino una culpa que lleva al creyente a dar gloria y gratitud al Señor, porque es Él quien obró misericordiosamente, sacándolo de ese fango de la condenación del pecado y trasladándolo a la gracia, ¿no? Al estado de gracia. Y dice Francis Turretín que esta culpa la vamos a tener incluso hasta en el cielo después que muramos, pero no para condenarnos, no para sentirnos culpables o avergonzados, sino para seguir dando gloria, alabanza y gratitud al Cordero, como lo leemos en Apocalipsis, como los santos redimidos exclaman y dicen, digno es el Cordero que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, el creyente redimido en el cielo recuerda que en la tierra fue un pecador y que Cristo lo libró de la condenación del pecado. Y por eso lo adora y lo alaba en el cielo. ¿Qué más podemos decir de la corrupción y de la culpa? La corrupción se expresa con referencia a la santidad de Dios y la culpa se expresa con referencia a la justicia de Dios. La corrupción es la predisposición de hacer maldad y la culpa es la obligación a pagar o expiar por la maldad hecha. La corrupción es la inclinación a incurrir un demérito y la culpa es juicio sobre el demérito, sobre el delito cometido. La corrupción describe el estado del corazón y la culpa es una consecuencia que le sucede. La corrupción se elimina por medio de la santificación y la culpa se elimina por medio de la justificación. La corrupción se transmite debido del diseño de la creación y la culpa se traspasa debido del designio de la redención. Hay más. En la corrupción por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y luego la culpa y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. En la corrupción también podemos ver en la culpa y por el pecado la muerte por cuanto todos pecaron. En la corrupción, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley, está diciendo antes de Moisés. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En la corrupción, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, en la culpa así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahora ya se puede hacer una distinción que no es lo mismo corrupción moral que culpa legal. ¿Sí? Continuamos. Toda la creación experimenta la maldición, una perturbación cósmica. Aunque el pecado es un evento del mundo del espíritu, es también una fuerza perturbadora en el mundo físico. Recordamos que las funciones principales del hombre son multiplicación y dominio, las cuales efectivamente continúan las obras de Dios en la creación del mundo. Las maldiciones dadas como consecuencia de la caída hacen más difícil específicamente el desempeño de estas dos funciones. Se pronuncian sobre la mujer y sobre el hombre en ese orden, porque en ese orden pecaron.
A la mujer le dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, haciendo el trabajo de la multiplicación una labor penosa. Al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, haciendo el trabajo del dominio de la tierra una labor penosa. La muerte física es una desintegración de la persona, la separación de parte material y parte inmaterial. Esta disyunción de su ser no es natural, sino es contra el diseño original. Es una manifestación física de la corrupción espiritual que ya había ocurrido. Recuerdan que de eso hablamos en la clase pasada. Aunque porque vemos y convivimos y experimentamos enfermedad, vemos muerte a nuestro alrededor, llegamos a tomarlo como un asunto común, natural. Pero lo cierto es que ni la muerte, ni la enfermedad, ni las guerras, ni nada de lo que puede traer dolor y sufrimiento al hombre es un asunto natural o común. Todo esto es consecuencia de la caída de nuestros primeros padres. Entonces es importante recordar esto, ¿no? La tierra comparte la maldición por causa de la desobediencia de Adán. El designio de la creación está ligado al destino de su rey. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra. El principio de la muerte, la corrupción orgánica, o sea, la descomposición, peste, plaga, enfermedad, etcétera, entró no solo en el hombre, sino en el resto de la creación también. Es decir, no solo muere el hombre, mueren los animales, mueren las aves, mueren los peces, mueren los árboles también. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Apelar a los que actualmente llamados psicólogos y psicoterapeutas como si fueran las autoridades supremas acerca de la conducta del hombre es actuar como si existiera una tercera parte de la persona sobre la cual ellos tienen jurisdicción. Es otro ejemplo de tricotomía funcional o implícita. Y de esto hablamos, ¿no? En la clase pasada. Jay Adams diagrama la historia de la redención usando una palomita. La primera línea de la palomita es una bajada que representa la caída. El hombre inconverso solo puede pecar, o sea, no puede no pecar. Agregaremos a este diagrama en las siguientes lecciones. Y aquí está el diagrama de Adán, de, sí, de Jay Adams acerca de la caída. Jay Adams fue un pastor presbiteriano, pero también un consejero bíblico. Él fue el que estableció el método de consejería llamada o llamado el método de consejería noutética. Los ángeles, el hombre en Adán en la creación, pose pecare. El hombre en Adán después de la caída, non pose no pecare. En Antes de la caída, el hombre puede pecar.
Pero después de la caída, el hombre no puede no pecar. Su inclinación va a ser siempre pecado. Veamos las aplicaciones a esta lección que estamos concluyendo. La solidaridad con Adán es el único factor o influencia determinante respecto a la conducta humana. Es decir, el hombre no debe andar por las ramas y buscando alguna respuesta, algún factor externo en la manera en cómo se comporta, cómo piensa, cómo vive. La influencia determinante de la conducta humana es que somos partícipes de la naturaleza caída, del pecado original, de la desobediencia de nuestros primeros padres. Así como en Adán todos mueren, físicamente y espiritualmente. Nuestra naturaleza es determinada por la unión con Adán, no por nuestro ambiente, que sea bueno o malo. Todos nacen pecadores, no tienen que aprender a ser pecadores, como dice el artículo que leímos en la primera lección. Dos, consideración de los papeles coordinados de los deseos y creencias del corazón de Eva que resultaron en la caída nos advierte a no limitar nuestro enfoque en evangelización a la fe. Dice Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Debemos también presentar verdades bíblicas en tal manera que apelemos a sus deseos, siempre confiando que el Espíritu renovará ambos en la regeneración de los salvados. Nosotros en estos 4 domingos o 6 domingos hemos estado hablando de los deberes, ¿no?, que tienen los hijos de Dios en el reino inconmovible de Cristo. Pero especialmente nos enfocamos en el tema del contentamiento, porque la codicia, la avaricia, la envidia, la falta de contentamiento es un estado del corazón, no es un asunto del ambiente, no es un asunto de temperamentos, no, que ni siquiera existen tampoco los temperamentos. Es asunto de que el corazón del hombre está corrompido. Por ello hay que presentar la verdad bíblica tal cual lo conocemos. Concluimos, la doctrina de la caída incluye e implica aspectos de misterio incomprensible para el hombre, pero es la única doctrina que mantiene las dos verdades claves que explican correctamente nuestra realidad existencial: la soberanía de Dios por una parte y la responsabilidad humana por la otra. La mente cristiana humilde se siente contenta y acepta que haya problemas o misterios no resueltos. Estos no pueden perturbar la calma y tranquilidad de su mente, pues el fundamento de toda paz es y siempre será la soberanía, la justicia y la bondad de Dios. Una verdadera actitud de piedad cristiana admite: no lo sé, pero sé que Dios sí lo sabe. Y estoy contento dejando mi finitud en las manos de su infinitud. O sea, es la cima de la fe cristiana el tener que confiar en Dios. Además, aunque decimos que Dios no es el autor del pecado, también decimos que la caída del hombre no fue sorpresa para Dios, sino que fue contemplado dentro de su plan eterno, de sus decretos eternos. Gracias a Dios que también vino un segundo representante, cuya obediencia pactual ganó por nosotros aún más de lo que nuestro primero representante perdió. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En la consumación, la creación ha de ser liberada completamente. De hecho, será hecha nueva, de modo que la esperanza de la redención tiene implicaciones cósmicas también. Vimos que el hombre es imagen de Dios y ahora vimos que es caído, características opuestas en tensión la una con la otra, pero a la vez ambos verdades. Lewis describe estos dos aspectos opuestos del hombre en su libro El Príncipe Caspian.
Al enterarse de su ascendencia, Caspian dice, me hubiera gustado descender de un linaje más honorable. Pero Aslan le responde que Caspian y su nación son descendientes de Lord Adán y Lady Eva. Y eso es honor suficiente para que el mendigo más pobre mantenga la cabeza bien alta y vergüenza suficiente para inclinar los hombros del emperador más importante de la tierra. Date por satisfecho. En resumen, la prueba de Adán y Eva fue la prueba de la raza humana. Al fin y al cabo somos culpables del pecado de Adán. Se nos puede castigar por ello, porque así Dios lo dispuso como nuestro representante o cabeza federal. Satanás tienta, deseando que caigamos, pero Dios prueba, deseando que ejercitemos los frutos del Espíritu y seamos perfeccionados. Además, heredamos su corrupción moral o pecado original. Todos nacemos pecadores. El estado del hombre caído es el de no poder no pecar. La caída resultó en perturbación en la relación del hombre con Dios, exilio y enemistad, con otros seres humanos, conflictos, avaricia y otros pecados, y con la creación dificultad en llevar a cabo el mandato de llenar y sojuzgar la tierra. Sobre Adán yacía no tan solamente el destino de la raza, sino el de todo el universo. La maldición por su pecado cayó sobre todo lo creado. Entró la muerte, la peste y sufrimiento de todo tipo. Bueno, hasta aquí entonces la conclusión de esta lección. Les escucho si tienen algún comentario. Jesús David, hermana Noemí, que también está conectada. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Cuál era la otra condición, perdón, de Francisco Turretin de culpa potencial y la otra, cómo era? Culpa real, Ah, ya. culpa Entonces, real. ya decía que la culpa potencial es el estado antes de arrepentirse, ¿verdad? O sea, Así es. por el que viene, ¿no? Y la Ajá. culpa real es lo que siente ahora ya dentro del camino cristiano, pero ya es ya la culpa que, digamos, por los pecados que hizo, mejor dicho. Ándale, ya no perturba esa culpa. Es Ahora como, es muy importante también enfatizar esto, ¿no? Porque la psicología ha entrado igual, ¿no? En la manera en cómo se plantea la culpa, hablando de que no existe realmente la culpa. Por eso habla más de sentimientos de culpa. Una cosa es que tú te sientas así, pero realmente no deberías sentirte así, porque tú eres una creación a imagen de Dios. Sí, así era el hombre antes, pero hubo un antes y un después. La caída hizo que el hombre realmente experimentara verdadera culpa, la culpa que lo consumía, la culpa que lo atormentaba, la culpa que lo señalaba como culpable y traidor delante de Dios. Y esto lo vamos a encontrar continuamente en los salmos. No vemos al rey David allí experimentando un sentimiento de culpa, una culpa ficticia. Él realmente experimentó la culpa potencial. ¿Por qué? Porque se consumían sus huesos, sus ojos se deshacían en lágrimas, su lengua se pegaba a su paladar, no conciliaba el sueño. Y no era meramente una culpa, un sentimiento de culpa. El rey David reconoce que mientras no confesaba su pecado, él vivía en una culpa potencial, en una culpa verdadera. Pero después, él mismo da testimonio de cómo el Señor lo saca del estado, ¿no?, de culpabilidad para mostrar y experimentar su gracia. Adelante, Jesús, estabas hablando. sí, también, un ejemplo de culpa real se puede decir cuando, por ejemplo, eh, una persona está que habla con otra, ¿no? Y le dice, ah, mira, yo era así tiempo atrás y el Señor me cambió. Esto es un ejemplo de culpa real, ¿no? De O culpa sea, real. lo recuerda como testimonio nada más.
como testimonio. No, claro, no le va a causar a él gracia, ¿no? De Ah, decir cuál era su vida antigua, pero sí gratitud, claro, sí humillación delante del Señor, porque Él mostró su gracia, su misericordia, claro. librándolo de la condición en la cual se encontraba. Y eso era lo que le tenía un poco de... Bien, interés. bien. Hermana Noemí, ¿puede usted hablar? Profesor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Perdón por no haber asistido mucho a veces a las clases últimamente por motivo de mi salud, profesor, pero ya Sí, estoy recuperándome. Sí, ya me estoy sí, recuperando. Y con respecto a esta clase, sí, sí, es muy importante saber, ¿no? Saber que cómo es que el hombre, siendo hecho a imagen de Dios, cae en pecado, ¿no? Entonces esa imagen de Dios queda entenebrecida, ¿no? Y cuando uno, por la gracia de Dios, no acepta al Señor, entonces Dios nuevamente restaura su imagen en nosotros, ¿verdad, profesor? así Entonces, es. es en agradecimiento seguir cada día que el Señor ponga su palabra, nos dé más seguridad, ¿no? Cada día para decir soy hijo de Dios, ¿no? Y como está explicando, recordarnos, sí, pues de dónde los pecados que hemos hecho de repente, pero ya no culparnos porque Dios ya nos perdonó, ¿no? Estamos dentro, como se dice, de consumado, es dentro de la gracia del Señor, ¿no? Y pues seguir adelante pidiéndole al Señor que nos ayude a ser cada día más obedientes a su palabra, más fieles. Y eso pues solamente agradeciéndole a Dios por su Espíritu Santo, ¿no? Que nos ilumina a entender su palabra. Ujú. Sí, Gracias, bien, profesor. bien. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a desconectar para volver a conectarnos y de esta manera podamos dividir entre la conclusión de esta lección y la lección 7 que vamos a abordar. ¿Les parece? Solo una cuestión Sí, de listo, segundos, minutos, creo. Vamos listo. a ponerle stop.